La entrevista. Pues vaya polémica que se generó desde el día de ayer cuando se da a conocer este video en donde el padre Mauricio Tabe, precisamente alcalde de Miguel Hidalgo, pues amenaza con un cuchillo a un trabajador del gobierno de la Ciudad de México que había ido a hacer su trabajo. Simplemente a clausurar un establecimiento que no cumplía con el permiso correspondiente para operar en materia de uso de suelo. El alcalde dijo es una persecución por parte del gobierno, le pusieron ya el dedo a mi familia, después salieron a disculparse los dos, tanto Tabe como su papá. Hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, abordó en parte el asunto, Tabe nuevamente le entró, pero vamos un poco más allá y vamos con Héctor Alejandro Quintanar, mi querido doctor. ¿Cómo estás? Oye, ¿qué dices? ¿Qué tal, Jesús? Un saludo muy afectuoso para ti y para tu audiencia. Gracias. Oye, pues yo lo primero que te digo es, ¿qué muestra este comportamiento por parte de un integrante de una élite política? Porque al final de cuentas estamos hablando de una élite política aquí en la Ciudad de México que considera, y de su propia familia, que considera tal vez que la ley no es para ellos, porque en lugar de molestarse, pues tendríamos que ver si sí abrió la familia o no abrió la familia, si se violentó el uso de suelo, por qué violentar el uso de suelo desde el origen. ¿Cuál es tu análisis de lo que estamos viendo en torno a este comportamiento que aparte se ha replicado ya en otras ocasiones? Sí, bueno, creo que quizá el principal teórico de esta vertiente sociológica que conocemos como la teoría de las élites en el siglo XX es un intelectual estadounidense, Wright Mills, quien hablaba de la existencia en Estados Unidos de tres grandes círculos que dominaban la vida pública y que incidían en la vida privada de todas las personas, que eran en este orden, el círculo militar, el círculo político el círculo militar, el círculo empresarial y al final el directorio político. Estos círculos cerrados generaban una serie de privilegios, no a partir de sus méritos, sino a partir de saber usufructuar las instituciones públicas y a partir de saber cerrarse entre ellos y conformar un coto muy impenetrable para las mayorías. Es curioso que en algún momento este libro que hoy conocemos, el libro clásico de Mills, este clásico de la sociología, se llama La élite del poder. Este libro, curiosamente, en algún momento se iba a llamar Ricos y Arrogantes. Me parece que si Mills estuviera en México y analizara a nuestras élites anti-ilustradas que llevan gobernando desde hace mucho tiempo, pues yo creo que él mismo pensaría que se queda corto su calificativo de ricos y arrogantes. Me parece que este tipo de conductas, como la que observamos en el señor Daniel Tabe recientemente, pues no son una especie de hecho donde él perdió los estribos y perdió la paciencia. Me parece que es más bien apenas un pálido eslabón de una cadena donde pues esa familia ha sentido que puede pasar por encima de las leyes y deshumanizar a las personas que les hacen un válido reclamo de que no están cumpliendo con la ley. Y entonces se siente con la prepotencia total de pues salir con un cuchillo y hacer pues casi una tentativa de homicidio, tentativa de agresión, no sé cuál sea el término preciso para esto, pero desde luego que no es un errorcito, no es es decir, no es un padre gritándole a su hijo para regañarlo porque perdió la paciencia, no, es un hombre que se sintió en algún momento con el derecho de poner en evidencia la vida de alguien más por una cosa en donde no tenía la menor de las razones. Todavía si pensáramos que alguien hace un acto así de violencia para defenderse de un abuso, pues bueno, eso sería otra discusión, pero no, aquí estamos hablando de un hombre que se sintió con la impunidad total de violar la ley y que no pasara nada y que quien se atreviese a decirle que debe cumplir con la ley, pues él podría arrogarse el derecho a quitarle la vida. Entonces, ese es el tipo de élites
que desafortunadamente ha imperado en una buena parte de las derechas mexicanas. Ahorita mencionas precisamente, ligándolo con esto último, doctor, cuando dices parte de lo que es la élite de la derecha mexicana, y yo lo ampliaría a la política, a los políticos mexicanos, cuando de repente llegan a tener ese control, ese poder. Me acuerdo mucho el caso de Javier Duarte, los despilfarros de la esposa, y muchos casos similares. Los hijos de Cedillo, cuando se pelearon con la gente del grupo musical YouTube porque no aceptaron sus berrinches del cuerpo de seguridad. Y esto lleva a la siguiente pregunta, mi querido Héctor. ¿Qué tan preparados realmente está esta élite gobernante para gobernar? ¿Realmente qué tan preparados llegan y preparadas llegan al poder? Porque de repente parece que el poder los ensorbece de tal manera que pierden la idea de que están por un tiempo y que realmente su obligación sería servir al público y no aprovecharse del servicio público. Sí, bueno, creo que esa es la pregunta fundamental, mi querido Jesús, porque durante mucho tiempo, cuando surge esta idea de las élites la reflexión sobre las élites, pues pensamos, por ejemplo, no sé, en la nobleza, en la aristocracia de algún momento, de algunas latitudes europeas, donde las élites, pues por obligación, tenían que ser más o menos ilustradas, tenían que contar con un mínimo de educación. Bueno, las élites mexicanas de un tiempo para acá creo que han demostrado ser no solo ajenas a ese mundo, sino contrailustradas. Pensemos, por ejemplo, en el caso de los hijastros de Vicente Fox, Ujú. que apenas llegó el PAN al poder y bueno, hicieron una sarta ahí de negocios al amparo del poder público y a partir de entonces hemos visto con mayor frecuencia episodios donde se demuestra que estas élites o personajes vinculados a las élites pues tienen una conducta que no demuestra ningún tipo de ilustración y por el contrario demuestran que han absorbido la prepotencia sin absorber la capacidad de saber que son dirigentes o que están cerca del poder. Entonces, para ellos, los cargos públicos o que haya personas cercanas a ellos en algún cargo público es algo así como una patente de corso para comportarse como les dé la gana en todos lados. Y bueno, no es algo privativo del ámbito político, también ocurre en el ámbito empresarial, aunque desde luego están muy vinculados. Si nos vamos a algún ejemplo que pareciera frívolo, pero no lo es tanto, pensemos, por ejemplo, en los hijos de las élites que suelen asistir, por ejemplo, a los mundiales de fútbol fuera del país, que se van de vacaciones que se llevó a Rusia en 2018, a Brasil en 2014, Sudáfrica 2010. Persistentemente hay noticias donde nos damos cuenta que sus conductas son tremendamente destructivas, que se comportan con una prepotencia absoluta, del mismo modo que se comportan en México, donde creen que algún cargo público de ellos o de alguien que conocen los puede eximir de toda responsabilidad social, los puede eximir de todo de la ley. Y creo que este episodio lamentable que acabamos de ver es solamente una síntesis de toda una corriente política de cierta derecha mexicana. Ojo, resalto la derecha porque este tipo de conductas son más frecuentes en ese espacio ideológico, pues porque la derecha pugna por la desigualdad, la derecha ve como un valor la falta de empatía, la derecha ve como un valor a veces deshumanizar a sus adversarios políticos o a los funcionarios públicos. Está muy en boga ahora este discurso medio libertario, medio neoliberal, pero a todas luces prepotente, que es esta cuestión de que el gobierno es mi empleado, ellos viven de mis impuestos, y como si la tesis subyacente de fondo es yo puedo hacer lo que me dé la gana y ellos se tienen que aguantar porque son subhumanos a mi servicio. Creo que esa fue la premisa que estaba detrás de este hombre tomando un cuchillo para amenazar a un funcionario que está haciendo su trabajo y
pues yo creo que no es muy diferente la actitud de este hombre a la de las personas que con toda impunidad o con toda prepotencia dicen, el gobierno es mi empleado y yo no tengo por qué agradecer las cosas. Nadie, por supuesto, pugna porque agradezcan el servicio público, pero sí se tiene que entender que pues el hecho de ser ciudadanos no significa tener una ideología de cliente prepotente donde se puede hacer lo que se le dé a uno la gana sin que ninguna autoridad cumpliendo su trabajo ponga ciertos límites. Entonces, esa me parece, creo, es la cuestión de fondo en lo que ocurrió en este lamentable episodio. Mi querido Héctor Alejandro Quintanar, yo como siempre te agradezco muchísimo la generosidad con la octava. Al contrario, Jesús, muchas gracias a ti y de nuevo un saludo para tu audiencia. Bien, lo tiene usted. Gracias a Claudia Núñez, a Martín Guillén, a Georgina